Buenas noches a todos y a todas. Gracias por el contacto. El otro día estuvimos compartiendo con los gobernadores de todas las provincias y el presidente una reunión, yo por Zoom, pero muchos presenciales ahí en La Rioja, después del relanzamiento que se hizo del Gabinete Nacional. Yo hace varios días había anticipado que iba a haber cambios en el gabinete de la provincia también, en vista de dos cuestiones, obviamente lo que ocurrió electoralmente, pero sobre todo el periodo que viene, que es un periodo de reactivación de la economía, es un periodo que requiere más instrumentos y sobre todo es un gabinete que ahora incorpora y fortalece sobre todo el enfoque territorial. Por eso es un gabinete que incorpora a 2 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Así que va a estar Martín Insaurralde, va a ser nuestro jefe de gabinete, Carlos Bianco, que ocupaba la jefatura, ahora va a ser jefe de asesores de la gobernación. Luego vamos a tener a Cristina Álvarez Rodríguez, una dirigente muy experimentada de la provincia de Buenos Aires también, acompañándonos en gobierno. En gobierno hoy se está desempeñando Teresa García, que es también candidata en la elección, así que luego en esta etapa va a estar en ese lugar Cristina Álvarez Rodríguez y después también Leonardo Nardini, otro intendente que nos va a acompañar como ministro de Infraestructura y quien hoy se desempeña como ministro de Infraestructura, Agustín Simone, se va a hacer cargo como titular del Instituto Provincial de la Vivienda, que tiene que ver también con elementos que vemos para el futuro de profundizar toda la política vinculada a tierra y vivienda, que bueno, durante la pandemia fue complicada, se inició un trabajo muy importante, pero Agustín ahora va a tener esa responsabilidad. Así que me parece que nos da renovado impulso para la etapa que viene, siempre pensando en que a medida que aflojan los indicadores epidemiológicos de una manera tan marcada, que eso ocurre obviamente gracias a la vacuna, luego de eso viene la reconstrucción, el renacimiento, la reactivación, y para eso estamos preparándonos. Bien, acá Julián Guarino tiene más preguntas para hacerle. Gracias, Paula, gracias, Diego. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Lo escuchaba recién atentamente. ¿Cuál es la razón por la cual se toma esta decisión en este momento? Hay que tener en cuenta que el presidente de la Nación también ha tomado una determinación relativamente parecida hace algunas horas nada más. Sí, simplemente en la misma línea, habiendo también charlado con los colegas gobernadores y creo que amerita. Hay un cambio de etapa, más allá de la cuestión electoral que tiene que ver con la pospandemia. No es que hoy se pueda decretar que entramos en la pospandemia, pero sí nos vamos preparando porque nosotros tenemos más de 11 millones de vacunados en la provincia de Buenos Aires, que son prácticamente más del 90% de los que pueden recibir la vacuna mayores de 18 con primera dosis. Luego 7 millones de vacunados con segunda dosis y ya hemos lanzado la vacuna libre de segunda dosis para los mayores de 60 y estamos vacunando ahora también, además de los menores, de los que tienen entre 12 y 17 años con comorbilidades, con enfermedades previas, con riesgo. Ahora ya empezamos a vacunar a chicos y chicas de 17 años inscriptos, sanos, digamos, sin ninguna enfermedad. Así que está avanzando muy rápido, muy decididamente la vacunación. Eso permite, el resultado obvio, evidente, por la eficacia de las vacunas, es que da espacio para la vuelta de las actividades en clave más normal. Y eso permite también utilizar otros y renovados instrumentos económicos desde el Estado Nacional y provincial para fortalecer esa reactivación. Creo que hoy tenemos que tener todo el eje puesto en eso. Lo permite
la cuestión sanitaria lo permite, así que hay que hacerlo. Gobernador, una de las lecturas que se ha hecho en las últimas horas, relacionado con el gobierno nacional, pero creo también puede aplicarse al ámbito de la provincia de Buenos Aires, es que se abre una especie de nueva etapa o una continuidad con mayor intensidad de lo que se buscó poner en marcha cuando se pudo, ¿no? A partir de la salida gradual de lo que son los efectos terribles de la pandemia, uno podría decir, un énfasis en las principales líneas de lo que era el plan económico tal y como estaba pensado desde el comienzo del gobierno. Veo que parte de los cambios tienen que ver con la infraestructura, también con el funcionamiento integral del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál ha sido la génesis un poco desde el punto de vista económico de esta idea? Que hay que estar cerca de la gente, cerca de los y las bonaerenses, por eso también dos dirigentes como Martín y como Leo, que vienen de ser intendentes y que tienen una experiencia muy grande en las cuestiones locales y territoriales. Creo que esta reactivación se logra de abajo para arriba, que hay que ver las problemáticas que va dejando la pandemia. Yo creo que estamos en una etapa que tiene esta particularidad. La pandemia recién ahora está llegando a niveles de contagio parecidos a lo que fue el comienzo de la primera ola. Después nosotros nunca habíamos tenido estos niveles. Estamos cerca de 650 casos por día y venimos de tener 12.000 hace 16 semanas. O sea que la verdad que el efecto de la vacuna, y gracias a la vacuna, porque esto no tiene otra explicación ni otra causa que la exitosa vacunación, gracias a eso se siembra una situación completamente diferente. Ahí lo que nosotros creemos, vos planteabas, Julián, es cierto. Nosotros cuando asumimos la gobernación, y no es una cuestión de hacer de nuevo, de revisar cómo era y qué pasó, simplemente teníamos una etapa de 4 años de mucho destrozo económico, social, del Estado, de la educación, de la salud, y nos proponíamos un proceso de reconstrucción, no por una pandemia vinculada a un virus, sino por una situación que vivió la Argentina con el gobierno anterior. Fue para eso que nos votaron, y a los 3 meses, como dice el presidente, a los 99 días de comenzar el gobierno, ya habiendo lanzado algunas propuestas y programas, bueno, se inicia una situación completamente excepcional, completamente inesperada, disruptiva, que nos cambió la vida a todos, que estuvo vinculada con el virus, con la enfermedad, con la muerte, con las pérdidas, con el distanciamiento, con cambiar nuestros hábitos. Bueno, una etapa que cuando esto pase se va a recordar por siempre, ¿no? La pandemia del coronavirus. Y bueno, y estábamos sin vacuna, entonces al tiempo que se sostenía la economía, se sostenía la gente que tenía que estar cuidándose, se llevaba adelante un proceso de ampliación del sistema sanitario. Luego de eso se consiguió la vacuna con todas las instancias que conocemos y hemos podido lanzar, y hoy está en desarrollo, el programa de vacunación más grande del que se tenga memoria. Tal vez uno lo dijo tantas veces que parece un latiguillo, pero es realmente así. Tenemos 11 millones de vacunados primera dosis, cuando la población objetivo del comienzo de la vacunación era los mayores de 18, que son 12 millones. O sea que hoy tenemos vacuna libre en toda la provincia. No se vacunó el que no le ha llegado, el que no quiere hacerlo, el que no tiene noticia o el que tiene alguna dificultad. Pero hay vacuna para todos y todas en primera dosis, mayores de 18, y ahora ya estamos avanzando 7 millones con la segunda. Sobre esa base es que relanzamos, digamos, un gobierno donde vamos a tener que acelerar. Vos me preguntabas cuáles eran los parámetros. Y fortalecer, acelerar el gobierno, agregarle más cercanía territorial, porque las dificultades tienen que ver con la vida cotidiana, con las cosas que han ocurrido durante la pandemia, y tenemos que ocuparnos de eso, de recuperar trabajo, de recuperar ingresos. Obviamente los procesos económicos llevan tiempo, pero hay que ser muy claros en que las prioridades están ahí, y toda la energía que hubo que abocar a cuidar la salud, a vacunar, ahora hay que dirigirla a ver cómo se van sanando
las dificultades que quedaron y cómo se va creando trabajo básicamente. Gobernador, usted viene de reunirse con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner. Mira, sí, estamos en diálogo permanente, tanto con Alberto como con Cristina, y me parece que hoy, obviamente, la situación, tanto el alivio de lo epidemiológico como los problemas económicos que indudablemente surgen, porque durante la pandemia también, de alguna manera, como estábamos en una emergencia sanitaria, se iban complicando las cosas, pero estábamos con el eje puesto más en la emergencia sanitaria. Hoy, indudablemente, la vuelta a actividades que se habían abandonado, la vuelta a una normalidad, todavía en pandemia, pero algo más parecido a lo que solíamos hacer, que se va verificando, nos pone enfrente la urgencia de dar respuestas a la cuestión económica, social. Así que estamos equipándonos y preparándonos para eso. Yo estoy revisando un poquito los anuncios que se van a hacer esta semana, la verdad que son muy impactantes y revelan parte de lo que usted señala, ¿no? Una suba del salario mínimo, un bono para trabajadores informales, para jubilados, un programa para ampliar el empleo, para reconvertir planes sociales en trabajo. Son muchas de las cuestiones que se han hablado en los últimos meses, recién ahora en principio se puede implementar. Quiero preguntarle por también la negociación con el Fondo Monetario, bueno, cuestiones que son realmente muy importantes, a las cuales usted ya se ha referido en otros momentos. ¿Hay una especie de revisión de lo que son los grandes temas que hacen a la economía y a lo social a partir del resultado de las PASO, o lo que hay es mayor intensidad en la misma dirección? Si ustedes observan lo que venimos diciendo, particularmente desde la provincia de Buenos Aires, donde veníamos lanzando un programa, otro, vinculado al crédito, vinculado a ingresos, vinculado a cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida y las posibilidades de los y las bonaerenses. Es algo que hemos hecho durante toda esta etapa, pero yo creo, de nuevo, que estamos alcanzando niveles de vacunación que nos van haciendo pasar la página. Obviamente la pandemia se ha caracterizado por lo inesperado, digamos, y lo desconocido, pero hoy indudablemente la caída tan fuerte de los contagios, que no lo habíamos logrado, Julián, ni después de la primera ola a estos niveles. Se estancó en 3.000 casos y dejó de caer, y después vino un rebrote, después vino la segunda ola. Hoy la vacuna está haciéndole fuerza al virus, y eso, a medida que sigue avanzando el proceso de vacunación, todo el tiempo llegando nuevas vacunas y aplicándolas, nosotros a un ritmo de 150.000 vacunas por día. Hoy más segunda dosis que primera, y ahora también en adolescentes, ¿no? Así que todo esto sienta niveles de certidumbre mayores, porque si bien uno observa lo que pasa en países del norte, donde la cepa delta, etcétera, bueno, todo eso, cuando hay vacuna es todo distinto. Cuando hay vacuna es todo distinto. Las vacunas que tenemos, afortunadamente, son muy buenas también para las variantes del virus. Así que, bueno, puede ser que haya algo vinculado a contagios, pero la enfermedad es mucho más leve, y entonces esto es lo que se está observando. Sobre esa plataforma, recién ahora de certidumbre y una plataforma más firme, es que tenemos que abocar todos los esfuerzos a recuperar lo perdido. Y que quede bien claro que estuvimos hace poquito donde las terapias intensivas estaban de bote en bote. Por eso hay quienes no quieren recordar estas cosas o hacen como si no pasara nada, si no hubiera pasado nada, o solo en la Argentina hay algún tipo de efecto de la pandemia, y la verdad que no es así. Pero bueno, estamos abocados a esto. No puedo dejar de preguntarle por algo que obviamente se discutió la última semana. Tiene una referencia directa con el presupuesto y con la ejecución o subejecución del presupuesto en algunas áreas. Se lo ha señalado el ministro de Economía como alguien que en algún momento impuso un ritmo de menor gasto, ¿no?, a lo largo del año, y que eso terminó derivando quizás en un menor ingreso de pesos a las acciones de gobierno en términos de lo que es la economía y lo social. Eso es así, eso va a cambiar a partir de ahora. La idea es ejecutar todo lo que está presupuestado de acá hasta fin de año, y en función de eso, bueno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses?
Y vos me hablabas de una batería de medidas que se van conociendo, obviamente hay que esperar los anuncios para verlas bien, pero tienen todas que ver con esto, con la bisagra entre el final de la pandemia, que aún no terminó, y el comienzo de lo que va a ser la reconstrucción y el renacimiento posterior a la pandemia. Eso requiere, y ha ocurrido en todos los países del mundo, también, no solo en volumen presupuestario, sino también en direccionamiento de las partidas. Hay sectores que han sufrido más, ya hemos conocido planes vinculados al turismo, y estamos conociendo diferentes planes, y nosotros acá desde la provincia, obviamente con una dimensión menor, también estamos pensando y vamos a dar noticias en algunos planos, que están integradas obviamente con las decisiones que va tomando el gobierno nacional. Esto tiene que ver con una aceleración en la coyuntura de la salida de la pandemia, con una aceleración del gasto vinculado a condiciones de vida. La gente, obviamente, después de la pandemia, como estaba la economía ya cuando asumimos y cómo la afectó la pandemia, obviamente que está necesitada. Y para eso está el gobierno, para dar respuesta a esas necesidades. La pandemia nos tenía obviamente con las tareas de vacunación, pero a medida que esto va avanzando tan fuertemente, se puede poner el eje justamente en cada uno de esos puntos y estar presente, tener un Estado presente, como fue un Estado presente en los momentos de la emergencia sanitaria, y ahora tomar esto como lo que es una situación comprometida en lo económico y que hay que darle respuestas contundentes. Repito, no se pueden esperar resultados de un día para el otro, pero cuando uno observa lo que pasó en todas las experiencias mundiales, hubo un apuntalamiento a la salida y con los avances de la vacunación de diferentes segmentos, diferentes problemáticas. Hay que estar cerca, estar disponible, tender una mano. Y esto requiere, obviamente, medidas específicas. Gobernador, no quiero dejar de preguntarle, tangencialmente lo hacía recién, pero ahora un poquito más directo por lo que han sido, no sé cómo llamarlo, si fricciones, debates, discusiones hacia adentro del Frente de Todos, pero que, bueno, por supuesto participó toda la sociedad, ¿no? Porque fue a través de una carta pública, porque finalmente el presidente de la Nación termina haciendo cambios en el gabinete que en algún momento fueron sugeridos por la vicepresidenta. Digo, ¿cómo analiza este capítulo que pareciera haberse cerrado, pero que por supuesto va a tener como impacto inmediato anuncio de medidas y por supuesto la gestión del nuevo gabinete? Estamos viendo de hecho al doctor Aníbal Fernández que todavía sigue siendo un caníbal de este programa, pero que ya en las próximas horas ministro de Seguridad. Pero gobernador, a ver, ¿cómo analiza esto? Bueno, un saludo grande a Aníbal. No, estuvimos el otro día en la reunión con los gobernadores evaluando, y la verdad que estábamos todos de acuerdo en que somos una coalición de gobierno con matices, con posiciones a veces diversas, que es lógico que se discutan, pero sobre todo que se resuelvan. Y esto se ha resuelto, como vos decís, se ha plasmado en cambios y relanzamiento, tanto gobierno nacional como provincial, y varias provincias han tomado pasos en esa dirección, y al mismo tiempo en medidas concretas, en soluciones, porque el tema no es quién ocupa o qué hace, no son las personas, el tema es, no son los dirigentes, digamos, el problema es cómo podemos dar respuesta a las necesidades urgentes que hay, y eso que tenga envergadura, volumen, y en el gobierno provincial, tanto las incorporaciones que estamos haciendo, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, y bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, nos van a refrescar, nos van a fortalecer y nos van a permitir afinar la puntería con el enfoque, sobre todo decía, no solo fortalecer las medidas que toma el gabinete, darle esa envergadura, sino también el enfoque territorial que tenemos que tener. Lo planteo porque ha pasado así también en todos lados del mundo. Es muy distinto cómo afecta la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico, a diferentes zonas, diferentes espacios, diferentes lugares, y hay que dar respuestas específicas. Por eso es muy importante, hemos hecho reuniones con los intendentes de la primera y tercera sección electoral, eso es el conurbano, y también con el interior. Un poco hicimos un análisis, como lo hicimos con los gobernadores,
del resultado electoral, pero sobre todo qué hacer en adelante de cara al avance de la vacunación y la necesidad de reactivación. Gobernador, la verdad que le agradezco muchísimo que se haya prestado para esta entrevista. Quiero preguntarle con respecto a algo que estuvo en debate en la última campaña para las PASO y que fue que el oficialismo de alguna manera plantó su plataforma electoral en términos de lo que habían sido los logros vinculados con la campaña de vacunación. Yo hablaba con un dirigente esta semana y me decía, bueno, la gente toma como ya un hecho que está vacunada y ya pasa a pensar en otra cosa hacia adelante, digamos, no piensa en términos de que se vacunó rápido, que de alguna manera ya está apto como para volver a insertarse en la sociedad y en el trabajo cotidiano protegido, ¿no? Y en todas las acciones de gobierno que hay detrás de toda esa campaña. Directamente ya pasa a pensar en un presente continuo, en esa especie de estamos saliendo, donde ya el factor económico pesa mucho. Digo, ¿faltó el componente de futuro en la campaña? ¿Faltó quizás darle a la sociedad una mirada sobre aquello que viene hacia adelante? Mira, yo creo que es una campaña muy peculiar, no hay memoria de una campaña en medio de una epidemia, con barbijos, incluso el proceso de votación fue más tortuoso porque había que aplicar unos protocolos, hubo cambio de escuela, hubo muchas particularidades en la propia campaña. Nosotros, bueno, recordemos la campaña del 19, actos multitudinarios, reuniones en plazas, en lugares, ahora había que mantener las distancias, en tanto estaba establecido esto, así que fue una campaña muy, muy especial. Yo no tengo duda que nuestra oposición atacó el proceso de vacunación, la vacuna, pero sí, evidentemente nosotros hemos logrado superar, y si la gente lo toma como un hecho, es porque hubo una respuesta del Estado. Imagínate si no hubiera habido vacunas, ¿no? Imagínate si, como decía, no llegaban, imagínate lo que hubiera sido, no un proceso electoral, porque el proceso electoral también, con los estados de ánimos que implica la pandemia, es difícil, es difícil, lo hemos dicho, es muy, muy extraordinario en términos de raro, ¿no? Así que yo creo que lo que sí hay que hacer no es tanto hablar, sino demostrar y realizar. Eso es un poco lo que nos propusimos, pero tiene que ver, no es solo la cuestión electoral, es la cuestión sanitaria que está dando un respiro. Como da un respiro la cuestión sanitaria, pasó también incluso al final de la primera ola, que también lanzamos medidas, y después, bueno, justo en Europa, que iba invertida, empezó a pasar lo contrario. Bueno, fue con mucha incertidumbre. Yo creo que ahora lo que hay que hacer, sin duda, es apuntalar de todos los modos posibles el proceso de recuperación. Y esa recuperación va a llevar un tiempo, pero creo que nadie va a poder pasar por alto el compromiso y la presencia que vamos a tener. De nuevo, no es lo importante, me parece, destacar la cuestión electoral, que obviamente tiene esos ribetes, sino que ha tocado un proceso electoral que, porque pudimos demorar las elecciones, la pudimos hacer prácticamente, porque imagínate si lo hubiéramos hecho en pleno crecimiento de los casos o con muchísimos más casos. Así que bueno, se tomaron esos recaudos, sabíamos que si llegaban vacunas, demorarla iba a permitir que hubiera más tranquilidad para desenvolverse, y también que eso nos iba a forzar a poner el eje central en la cuestión de condiciones de vida. Vos decís económico, pero es todo lo vinculado a lo que quedó de la pandemia, lo que dejó la pandemia. Por supuesto. Le doy la palabra al doctor Aníbal Fernández, que seguramente lo quiere saludar. Doctor. Hola, Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Aníbal? Che, bueno, te saludé, ahora lo hago públicamente. Felicitaciones por el nombramiento y obviamente ansiosos por trabajar con vos y con ustedes. Y yo te felicito porque, bueno, los que fuimos, como se decía antes, los varones del conurbano, apreciamos que tanto Martín Insaurralde como Nardini, como Cristina, se sumen a un gabinete dándole volumen político, que es importantísimo para el reconocimiento en cada uno de los 135 distritos de la provincia y la labor que se viene por delante. El esfuerzo que ustedes hicieron
con el tema de la vacunación y la pandemia es superlativo, es ciclópeo. El gobernador, los ministros, los intendentes, todo el personal de la salud en cualquiera de sus condiciones, Goyán como ministro, Kreplak como ministro, todo el trabajo que hicieron los policías, los recolectores de residuos, todo eso no nos pertenece más a los que los gestamos. Aramo dijo el mosquito. Hay expresiones en toda la historia. Le pasó a Rosas con la Unidad Nacional, le pasó a Hipólito Yrigoyen con el fortalecimiento y desarrollo de la clase media, le pasó a Juan Perón con la justicia social, le pasó a Alfonsín con la recuperación de la democracia, le pasó a Menem con la convertibilidad, le pasa a todos. Cuando vos acertás con una medida circunstancial, el pueblo la hace propia. Cuando la hace propia, no hay derecho a facturar nada. Y esto es lo que nos puede haber pasado, es cierto. Nadie se puede olvidar de todo lo que se hizo. Y no nos podemos olvidar que quedan cosas por hacer. Pero hay que seguir trabajando para recomponer y entregar lo que corresponde en términos del desarrollo económico. Lo hizo la reforma de la Constitución del 94 en su artículo 75, inciso 19. Y nosotros somos responsables. El gobierno, bueno, ahora de este lado del mostrador me va a tocar también aportar el granito de arena para que el presidente pueda llevar adelante esa estrategia de definir concretamente todas las cosas que se necesitan en el desarrollo económico y que se lo impone la Constitución Nacional, y que en este marco, con las complicaciones que tiene el mundo, hay que raspar la lata de donde sea, pero encontrar la solución para los hombres y las mujeres que componen un pueblo argentino que nos espera. Bueno, Aníbal, acá van a contar con todo el apoyo, el acompañamiento, no solo del gobierno provincial, sino de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que está juntando fuerza para lo que se viene, que es una etapa de reconstrucción. Siempre después de una calamidad, una catástrofe, viene la reconstrucción. Hay que abordarla con entusiasmo, pero sobre todo con un Estado sensible, presente, que se ocupe de aquellos que han quedado atrás. Y bueno, estamos dispuestos a eso. Muy bien, gobernador, la verdad le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Reiteramos, ¿no?, que hay cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Martina Insaurralde va a ocupar la jefatura de gabinete de la provincia. Leonardo Nardini es el nuevo ministro de Infraestructura. Cristina Álvarez Rodríguez, nueva ministra de Gobierno. Y Carlos Bianco va a ser el nuevo jefe de asesores bonaerense. Le agradecemos muchísimo y, bueno, por supuesto, alguno de estos domingos lo esperamos por aquí, por el estudio de C5N. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches, gracias a todos y nos vemos pronto. Sí.